polvo y miseria. Aquí estamos, .com. Y aquí estamos, y tú también ahí estás, donde quiera que estés, estás y estamos por gracia, de milagro. Y aquí está Luis. ¿Cómo estás, Luis? Gracias a Dios, pues un día más de caminata, pero contento en Cristo. Gracias Luis. Luis, hoy un tema muy importante. La diferencia entre la ilusión y la esperanza. Un mundo de diferencia. Son abismalmente opuestas y es lo que pretendemos hoy hablar, porque dicen algunas religiones, algunas doctrinas, que este mundo es ilusión, que es ilusorio. Hay algo de verdad en esto, pero no del todo. Habría que desmenuzar esto. Y también, pues, hablemos de las ilusiones a nivel individual, ¿no? Cómo nos han enseñado desde niños a cultivar las emociones, a tener ilusiones. Y se nos previene mucho en el mundo secular de no caer en la desilusión, de mantenernos con ilusiones, con ambiciones, todo este tema. Luis, la diferencia entre ilusión y esperanza. Pues la esperanza muchas veces cuando es puesta por alguien que sí puede prometer eso que cumplió, la esperanza se vuelve en algo real que nada más hay que esperar para que llegue. Sin embargo, la ilusión, pues puede uno tener todas las ganas de que se cumpla todo lo que esté a su alcance para decir, cómo sería bueno esto, pero si está sobre las nubes, pues jamás llegará. La ilusión es algo ilusorio, es algo que a fin de cuentas es irreal y por lo tanto es falso y una mentira. Una ilusión es algo que además es temporal y siempre las ilusiones pues están circunscritas a los asuntos del mundo, de la tierra, y yo veo la esperanza como algo que trasciende el mundo y la muerte. Sí, vamos a poner dos ejemplos. El primero de la ilusión, pues podemos pensar en alguien que a lo mejor quiere casarse, tiene su forma de pensar, de ser, de decir así lo quiero, y de repente pues termina casándose con alguien como no lo era. Entonces de repente como que su ilusión quedó limitada a lo que quería, pero no a lo que Dios le mandó. Sin embargo, la esperanza que podemos tener principalmente en Yeshua, que es segura, es el hecho de ver que Él prometió regresar, que Él prometió restaurar y salvar a aquel que creyera en Él, y para permanecer en esa obediencia, eso nos lleva a un camino que sí podemos esperar lo que Él prometió. Ok, entonces Yeshua da esperanza. ¿Quién da las ilusiones? Digo, es muy fácil. Sí, Satanás, el padre de mentira, y hace de toda una ilusión un espejismo. Y nos hace creer que la ilusión es verdadera. Y también las ilusiones tienen que ver con las emociones. Y la esperanza no tiene que ver con las emociones. No, efectivamente lo que son la ilusión es algo intangible, es algo que se anhela, es alguien como alguien se lo imagina, pero la esperanza es tan evidente que puede ser real, que solamente hay que esperarla y se cumplirá. Hubo una persona que dice la Escritura que estuvo en esperanza contra esperanza, y era Abraham. Allí en Romanos 4 es muy curioso ver cómo él se agarró de esta esperanza contra esperanza, porque él sabía que la promesa de Dios era segura. Sin embargo, también sabía que él pues tenía que luchar y que esperar y ser paciente, y su esperanza estaba puesta, aunque veía que toda esperanza podía desvanecerse, podía ser una ilusión. Él permanecía y la fe lo ayudó a que permaneciera en esa esperanza. Sí, gran ejemplo el de Abraham. Pero también vemos a una Eva en Génesis 3 que se dejó ilusionar por el diablo, y esa ilusión acabó en más que desilusión, la caída. La ilusión de haber querido ser Dios, de haber querido ser tener la sabiduría codiciable que veía en el árbol, pues realmente fue un engaño de Satanás, porque nada de eso se cumplió. Entonces ese era una ilusión. Sin embargo, la esperanza de Dios era y es rescatar a todos los que fueron engañados por medio de la fe en Yeshua. Así es. Entonces, este es un tema muy importante, porque
muchísimos seres humanos realmente viven en la ilusión, viven de ilusiones, viven por lo tanto ilusoriamente. Todo aquello que esperan o que ilusionan, pues es terrenal, y lo terrenal tiene una fecha de caducidad y no sabemos cuándo, pero pues puede ser hoy. Y la esperanza es algo que trasciende la muerte, es la esperanza que nos da Yeshua, sin duda alguna. En cuanto a las cosas del mundo, Dios ha prometido que para aquellos y aquellas que le siguen y le obedecen, vida eterna, y eso es algo que está garantizado después de morir, porque es una esperanza que el Dios vivo lo prometió, y como fiel es el que prometió, es una esperanza segura. Y para este tiempo, ¿qué promete? Darnos la vestidura del Espíritu Santo para poder vencer al hombre viejo, para poder servir en su obra. Poder vencer las ilusiones. Sí, porque cuando se empiezan a ligar con las emociones, en ese momento lo que pretende la ilusión es pues echar a volar la imaginación, el sentimiento, todo lo que uno quisiera, tal como lo quisiera, pero pues hay que entender que cuando Dios va a responder una oración, no siempre tiene que ser conforme a la ilusión, sino más bien conforme a la voluntad de Él. Entonces no podemos dar por hecho que nuestras ilusiones serán respondidas como capricho, puesto que la esperanza que Dios tiene es más segura con lo que Él quiera enseñar, demandar o responder, que lo que nosotros queramos a nuestra perspectiva. Así es. Vamos más profundo, vamos a abogar más adentro. Ya dijimos que las ilusiones son del diablo. Para que no parezcamos dogmáticos o pareciera que estamos pontificando, vamos a ejemplos en la Biblia. Yeshua no nos viene a dar una ilusión de vida eterna, sino una esperanza de vida eterna. En cambio, el diablo da ilusiones, ilusiona a las personas, haciéndoles creer que van a recibir o que van a llegar a concretarse tal o cual objetivo que tienen en mente. Todas las cosas que ofrece el diablo, además de ser mentira, son pasajeras y caducas, y además producen esclavitud, y esto es algo que aquellos y aquellas que viven de ilusiones, que es uno de los estados más patéticos en los que puede estar un ser humano, porque es estar viviendo de la fantasía. Y hay un miedo a la realidad, hay un miedo a la verdad, y por eso entonces caemos en las ilusiones, en la mentira. ¿Por qué hay un miedo a la verdad? ¿Por qué hay miedo a la realidad? Yo creo que es algo que está conexado a esto. Y sí, lo que podemos ver es que cuando en la Biblia había un caso, por ejemplo, de ilusión, siempre estaba relacionado con la ambición de la persona. Vamos a recordar el caso de Faraón. Faraón pues era considerado para la época en la que fue enviado Moisés, pues una de las grandes fuerzas y potencias a nivel mundial y gubernamental, y pues muchas naciones se rendían ante la potencia de Egipto. Sin embargo, esa ilusión de haber querido controlar el mundo se ve derrumbada primeramente por el imperio destruido, y también en segundo plano porque la ilusión se acaba con la muerte. Sin embargo, vamos a poner el caso de una esperanza segura. Cuando Dios opera por medio de la esperanza, Él da alguna promesa de vida eterna o aún en esta tierra, pero es algo que está asegurado a los tiempos de Él, porque también hemos hablado que varios quieren ver las esperanzas de las promesas como algo que pueden reclamar, como algo que pueden exigir, como algo que hay que demandar, y sin embargo pues no es así. No podemos darle órdenes a Dios. Las promesas son para quien las merece de acuerdo al criterio de Dios, y por lo tanto la esperanza es segura para los que confían en los tiempos de Dios. La ilusión es un juego de emociones diabólico, y de sentimientos y de pasiones y de ambiciones. Pareciera que es poder, pero no lo es. En cambio, la esperanza sí es poder, porque estamos hablando de una esperanza de vida eterna que trasciende la muerte, y en cuanto a las cosas que vamos necesitando, pues están a cubierto, en el sentido de que Yeshua ha prometido que nada nos faltará. Así es. La primera pregunta que podríamos también hacer aquí sería: si Dios está prometiendo vida eterna como una esperanza, ¿cómo podríamos nosotros decir que
está garantizada esa esperanza si muchos cuestionan si alguien regresa de entre los muertos como para hablar de esa experiencia. Sin embargo, toda la palabra que Dios ha dado de esperanza para vivir en esta tierra, para vivir confiados en Él, para superar un mundo lleno de pruebas, de carne, de ataques del enemigo, de todas esas cosas que suele atacar el mundo hacia las personas. Definitivamente todas esas artimañas del enemigo se ven expuestas y derrumbadas cuando alguien confía en las promesas de Dios, se ve la realidad de su respaldo, y en ese momento podemos ver que si aquí ante nuestros ojos en la tierra se están cumpliendo, que Dios respalda esa palabra que da, pues entonces podemos descansar en que la esperanza del más allá, que es un mundo espiritual donde Dios tiene preparado para todos los que parten a su presencia, pues sin duda está asegurado. Así es, y no vayas a creer que estamos muy lejos de eso, porque pues no basta más que un soplo para salir de este cuerpo. No importa que tengamos salud física, no importa que tengamos seguro médico, no importa que seamos jóvenes o adolescentes, la vida no está en las manos de nosotros, la vida humana y toda vida está en manos de la vida, que es Dios, Yeshua. Luis, nos quedan 2 minutos. Cualquier persona que viva de ilusiones, taxativamente o categóricamente, va a llegar a la desilusión, o sea, a su opuesto contrario. De la ilusión va a pasar a la desilusión, tarde o temprano, más temprano que tarde. Pero con la esperanza no sucede así, porque Él ha dicho que todo aquel que crea en Él no se verá confundido, no se verá defraudado, no quedará confundido, sino más bien asombrado y sumamente agradecido por todo lo que Yeshua es capaz de hacer en un alma que le permita obrar. Sí, totalmente. Así que podemos concluir que en el caso, por ejemplo, de los empresarios que hacen continuos proyectos y que quieren ser trascendentales en medio de tanta competencia, pues también circula por ahí una frase que dice que en cuanto a sus proyectos, toda motivación, toda planeación sin acción es pura ilusión. Eso demuestra que alguien podrá tener muy buenas intenciones, pero de buenas intenciones no se compone el mundo. Entonces, en ese sentido, pues aunque tenga el mejor plan, aunque tenga la mejor intención, si no hay acción, se queda en la teoría, y eso es una ilusión, algo pues intangible, algo que no se cumple. Sin embargo, o que sí se cumple o se llega a cumplir, pero no como uno espera. Así es, el hecho de que el resultado no sea como lo esperamos, eso hace más palpable que como tal no fue una esperanza, sino una ilusión. Sin embargo, la esperanza de poder tener un Dios a quien podamos acudir, que de verdad está vivo y puede amar, es algo tan grande que Yeshua mismo lo dijo en el Evangelio de Lucas: qué bendecido aquel que no haya tropiezo en mí. Hay una esperanza viva en Él, Él no falla, Él es fiel, y todas sus promesas en Él son sí y son amén, es una esperanza garantizada por el Dios vivo. Amén. Así es, Luisito, pues muchas gracias, Luis, y bueno, pues ya lo oíste, no nos dejemos ilusionar por el diablo utiliza la música, los colores, la fantasía, la imaginación, y nos lleva a un mundo ficticio, un mundo irreal, que parece real, pero no lo es, y en cambio Yeshua da hoy poder para no caer en los engaños de las ilusiones de Satanás y vivir en vida nueva hoy y vida eterna mañana. Sí, vamos a recordar que este mundo está rodeado de puras acciones que prometen prosperidad, que prometen éxito, y sin embargo todas esas tienen una decadencia en su respectivo momento. Finalmente el hecho de que haya una ilusión que no se lleve a cabo, eso es un distractor, termina siendo un distractor. Sin embargo, una esperanza que uno puede esperar, que se va a confiar, que hay otros testimonios aledaños que han dicho esto es verdad, eso nos hace descansar de que de alguna manera la palabra se cumple y es real. Bueno, pues esto fue, no te dejes engañar, el diablo utiliza los sentidos para ilusionarnos, no es con los sentidos, no es a través de los sentidos, es por medio de la fe. Gracias, Luis. Gracias, Yeshua, gracias.